Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y diputadas, amigos que nos escuchan en la radio y en la televisión. El artículo primero de la Constitución Política se refiere básicamente al carácter y a la manera como los costarricenses se ven y se entienden. Hasta la fecha, nuestra Constitución no ha variado sustancialmente a lo largo de nuestra historia democrática. La nación costarricense está conformada por una diversidad étnica y cultural, y ejemplo de ello son las personas y culturas que los conforman. Es importante recordar algunas normas constitucionales en las que se fundamenta el reconocimiento a la diversidad cultural y étnica en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo primero señala a Costa Rica como una república democrática, libre e independiente. El reconocimiento expreso de la multietnia y la pluricultural como tales no aparece. Para nadie es un secreto el rezago que han tenido las etnias en este país cuando decimos que Costa Rica es una república democrática, el simple hecho de difundirla como democrática. El definirnos como libre e independiente es un tema que tenemos que construir a diario, porque la libertad y la independencia se construyen a través de las acciones de los pueblos, pero definido como multiétnicas y pluricultural es dar un paso adelante para reconocer lo que siempre se ha dicho. Poco se ha hecho para reconocer que este país es producto también de una confluencia de hombres y mujeres que han venido a esta patria a construir el Estado social de derechos que hoy tenemos en la sociedad costarricense. Muy bien lo expresó don Ronald cuando habla de la composición étnica de la provincia de Guanacaste. En nuestro país, ajeno a la realidad nacional y al imaginario simbólico, se sugiere que existe una herencia cultural y étnica que prácticamente se extinguió con el proceso de colonización. Según apuntan los historiadores y estudiosos del comportamiento social, por años y años han provocado una gran o casi total invisibilización de la particularidad y la diversidad étnica, cultural de los grupos poblacionales, sean estos afrodescendientes, indígenas, asiáticos, árabes, entre otros, que participaron, participan y lo continuarán haciendo como parte de la construcción constante de las identidades, nuestra idiosincrasia y nuestra imagen nacional. La identidad en esta nación se ha construido en apoyo y consideración de un grupo mayoritario. La historia lamentablemente es vista desde un solo ángulo, el de ellos. Las migraciones de personas se han mantenido desde el atraco del primer buque español en el tiempo de la colonia procedente de la Europa ibérica, gestándose procesos de esclavización de indígenas y negros. También se gestaron procesos de intercambio entre los grupos de personas derivando en una población integrada étnicamente. No obstante, históricamente se omite esta realidad y se fomenta el mito del blanco, asumiendo que este proceso de integración era entre blancos y mestizos o locales, sin aceptar que los barcos y sus tripulantes colonos fueron en su mayoría procedentes de Portugal, Italia, España, personas cuyas características étnicas eran propias del intercambio anticipado y otros procesos de colonización y o comercio con países de África u otras latitudes. La sociedad costarricense explicó la existencia de una mesticidad cuya interiorización se fue afianzando, dictada por las subjetividades eclesiásticas primariamente. En 1856 se establecieron grupos étnicos específicos en correspondencia a su color de piel y se definieron algunas categorías taxativas y raciales: raza blanca, caucásica, amarilla, cobriza, negra. La aceptación de esta terminología en Costa Rica no fue la excepción. Posteriormente, en una segunda fase, en el siglo XIX,
nuevamente Costa Rica recibe población mayoritariamente afrodescendiente para contribuir en las tareas de construcción de las líneas de ferrocarril hacia el Caribe del país. A partir de estos eventos históricos se fortalece una imprecisión e interpretación errada en la historia, considerando que los negros llegamos a partir del anterior evento en el siglo XIX. No obstante, como vemos, ya estábamos aquí. Desde la generación de los procesos colonizantes, esta invisibilidad evidente se acentúa cuando no se reconoce el aporte productivo significativo del desarrollo económico gestado desde antes en la construcción de nuestra sociedad, o bien en la formulación de una identidad nacional. Otro factor que fortalece este distanciamiento e invisibilización se afianza en la explicación del desarrollo de la institucionalidad del Estado. El concepto de un país multiétnico y por lo tanto pluricultural viene a sustentar la tesis de que durante las últimas décadas se viene impulsando como parte del patrimonio de la humanidad, estableciéndose el concepto de que este mundo es de todos y todas. Se ha involucrado a la humanidad en esfuerzos conjuntos y sistemáticos por proteger la gran diversidad de especies de flora y fauna del planeta y patrimonios de la humanidad. Deban ser conservados y reconocidos para el bien de las futuras generaciones y de la humanidad en general. Cuando hablamos de reformas constitucionales y especialmente de esta, estamos reconociendo por primera vez que en este pequeño país, cuna de la democracia, le debemos su desarrollo y su idiosincrasia a los diferentes grupos étnicos que han venido participando en el desarrollo nacional a lo largo de los años, compartiendo su cultura y sus tradiciones para conformar una sola república multiétnica y pluricultural. Dentro de los confines de un país, la coexistencia de los diferentes grupos étnicos, lingüísticos y religiosos son una ventaja y una fuente de enriquecimiento social y cultural. La comunidad internacional ha establecido normas en materia de derechos humanos que se aplican a todos y todas por igual y por consiguiente a los miembros de todos los grupos minoritarios que conviven en el país. Instrumentos internacionales de valor universal como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. El principio de no discriminación y el principio positivo de reconocimiento a todos los grupos humanos están presentes en múltiples acuerdos y declaraciones internacionales especializadas como la Declaración y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. En Costa Rica, los instrumentos internacionales de derechos humanos poseen una jerarquía normativa de rango constitucional e incluso en la medida en que se otorguen mayores derechos o garantías a las personas privan sobre la constitución política. Muchos países latinoamericanos, siguiendo este pensamiento, han introducido importantes cambios en el ámbito constitucional que reconocen el carácter multiétnico y pluricultural de sus sociedades, tal y como se incluyó en la Ley 7426 que establece el Día de las Culturas. Pero ahora se necesita dar un paso más allá en la conformación de nuestra democracia, reconociendo desde el punto de vista constitucional, como lo han hecho otras naciones, ese carácter pluriétnico y multicultural que debería enorgullecer a todas las y los costarricenses. En estos tiempos en que la identidad cultural se convierte en una piedra angular del ciudadano y un mundo globalizado, cuando las raíces históricas de los pueblos se manifiestan por su inexorable proyección hacia el futuro y las diferencias étnicas afloran para exponer al juicio de la opinión pública los regímenes de opresión y de injusticia, es necesario
hacer patente de forma constitucional el carácter multiétnico de nuestras naciones. El ideal de democracia que hemos proyectado durante muchos años ha cobijado escondido discriminaciones inconfesas. Estamos obligadas a cambiar sustancialmente y convertir en una realidad los principios de igualdad, tolerancia y solidaridad mediante estos dos conceptos. Es necesario incorporar a la definición de nuestra patria esas dos características que la enriquecen y la ennoblecen, para que explícitamente se reconozca ese carácter. La revaloración de nuestro pasado y el reconocimiento al origen múltiple de nuestra identidad adquiere un particular impulso gracias al desarrollo de acciones en el ámbito universitario, mediante el cual se han ejecutado acciones tendientes a combatir una serie de estereotipos y moldes de nuestras raíces y nuestras prácticas culturales. Costa Rica ha presentado en los últimos meses sus informes periódicos de cumplimiento de las obligaciones internacionales establecidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y del Pacto de Derechos Políticos Civiles. Sin embargo, este punto sigue en deuda. En ambos instrumentos internacionales, las observaciones de los expertos descansan en la necesidad de un mayor reconocimiento en el ámbito legal e institucional de los diferentes grupos étnicos y culturales que integran nuestro país. Llegó la hora de que, como costarricenses, hagamos el reconocimiento constitucional de todas y cada uno de los grupos que han participado en la Constitución de la Costa Rica que todos disfrutamos, que independientemente de su procedencia original, chinos, judíos, italianos, alemanes, afrocaribeños, nuestros indígenas y otros que se han esforzado por construir la Costa Rica que hoy tenemos, en la cual se han impregnado gran parte de la cultura. Compañeras y compañeros diputados, nos parece importante que esta reforma no solo reconozca el valor y la contribución, sino que con esta reforma se incluya en su primer artículo, en la definición del Estado que tenemos, las potestades y los valores de ese Estado también quedan impregnados con esta reforma, dándole esos conceptos. Esta reforma pretende un cambio trascendental, reconociendo el carácter pluriétnico y multicultural que conforma y enorgullece esta democracia centenaria. Reivindiquemos nuestra identidad. Muchas gracias.